Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Baradit y estamos hace un ratito, me estaban mirando a arreglar el cable del celular. Estamos en esta serie de conversaciones que estamos teniendo con personas destacadas de temas que son relevantes para la constituyente. Conversamos con Fanny Poyarolo, conversamos con el profesor Gabriel Salazar, conversamos con el académico Claudio Nash sobre derechos humanos y hoy estamos conversando con Camila Musante, que es es una amiga primero, ¿no? Pero ella es una activista ecofeminista. Y una de sus gracias, además de ir por la constituyente al distrito 14, ¿no? Que al GUE, aquí lo tengo anotado, Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro y Talagante. De ahí le vamos a preguntar cómo lo está haciendo, ¿no? Es magíster en Derecho Ambiental y subdirectora de Derecho Público en ABOFEM, las abogadas feministas. Ella está por una constitución ecológica y feminista, incluso que ha dicho que quiere entregarle a Chile la primera constitución ecofeminista del planeta. Su programa constituyente se basa en cuatro ejes: ecología, participación, feminismo, plurinacionalismo y cultura. Ella es una experta aquí entre nosotros en el tema del agua, así que por ahí la vamos a estrujar. Sí, el chiste es fome, pero... hola Cami, ¿cómo estáis? Hola Jorge, bien, ¿y tú? Cuando Súper bien. mencionaste a Jorge Nacho, bueno, primero que todo, gracias por la invitación y esa No, tremenda introducción y perdonen por mi voz, me excuso desde ya si tengo un tono un poco molesto de escuchar, pero es el resultado de las conversaciones ciudadanas que se están dando. Hoy día tuve el placer de ir a la Feria de Mujeres Emprendedoras en Buin, en la ah, plaza. Sí, así que conversación para largo de ahí. Casi que me tuvieron que sacar ya para poder venir y llegar al live, pero estuvo muy, muy, muy interesante, así que aclaro ahí el tema de factor voz. Disculpe a la audiencia si le molesta la tonalidad o el no, tono. para Es nada, para producto nada, de... para Gracias por nada. esa introducción, gracias por Mm, la invitación y quería decir algo antes de comenzar. sí, Cuando mencionaste a Claudio Nach, tuve como un flashback en ah, el claro. tiempo y me acordé, sí, me acordé cuando Claro. grabamos ese video con Claudio Nach, que nos interrumpía un ciclista, bien, como bien amateur, y cuando estábamos ahí en los albores de, De de la todo este lucha proceso constituyente. constituyente, sí, Sí. sí, me acordé, me acordé Fue de muy, eso. Buenos fue muy momentos. bonito, fue muy bonitos días. Imagínate, ahora eres candidata a la Convención Constituyente por una enorme cantidad de comunas. Después te voy a preguntar cómo lo haces con eso. Pero yo quiero partir de inmediato, nos vamos a sumergir, de inmediato, en el tema del agua y con el siguiente alcance. Eh, Cuando uno conversa con las personas en la calle, descubre que están muy interesados en los recursos naturales, están muy interesados en que, sobre todo con el alza del cobre, ¿no? Bueno, esta plata va a ir a las personas más ricas. El tema de las riquezas de nuestro metal precioso, ¿va a ir a los más ricos o se va a distribuir? ¿No? ¿Qué va a pasar con el litio cuando le hinquemos el diente al tema? ¿Va a seguir siendo Mm. materia de unas transnacionales o de los privados o también va a quedar bajo el paraguas de los chilenos, de la nación, del Estado y nos va a beneficiar a todos? Cuando nosotros, y con respecto a eso mismo, cuando nosotros salgamos de este proyecto, de este proceso constituyente, cuando salgamos de esta pandemia, nos vamos a encontrar con que afuera el mundo se está incendiando, con una emergencia climática que ya llegó para quedarse y que está produciendo tremendos cambios. Y entre ellos, la desertificación de algunas zonas, el- el- la escasez del recurso hídrico, y eso amenazado aún más en nuestro país por las políticas, por nuestra constitución, que es capaz de entregar en bandeja este recurso que quizás debiese ser de todos, ¿no?
a unos pocos privados que están haciendo uso de ellos y que están negándole al resto de la comunidad su goce. Si tú tuvieras que partir haciendo una declaración eh, con respecto al agua, ¿tú qué crees? ¿Es un problema mayor el que estamos viviendo en Chile con respecto a este recurso hídrico? Sí, de todas formas. Y me alegra de que hayan instancias de conversación sobre el agua, que sea como un eje de tu campaña y de Mm, otras campañas. Creo que debe ser el eje de todas las campañas, o al menos uno de los ejes de la mayoría de las candidaturas de lo que vayamos a proponer a la Convención Constitucional. Me preocupa que no hay una mayoría que esté levantando estas temáticas que son tan importantes, principalmente por la complejidad que tienen. Bien dijiste tú, vamos a salir de la Convención Constitucional o vamos a acabar este periodo de COVID o de emergencia sanitaria y nos vamos a encontrar con que todo se está quemando. Bueno, todo ya se está quemando. De hecho, yo me sentí un poco como profeta, pero como pájaro de mal agüero, más bien dicho. Eh, Estuve en Curacaví hace unas semanas. Estuve, de hecho, el día anterior del incendio, eh, y conversé con mucha gente y el valle está completamente seco por arriba y por abajo. Eh, sí, porque igual es importante identificar como qué es lo que hay bajo nuestros pies, si las napas subterráneas existen o no, si hay un suelo completamente certificado. Eso genera una alta peligrosidad de incendio. mm. Y lo que yo me acuerdo que conversé con mucha gente de la feria, porque Curacaví, granero, en medio de contexto de feria, o sea, como que es una problemática que el agua sea escasa, como llevamos estos productos que finalmente son parte de nuestra fuente laboral. El tema es que yo me recuerdo que había dicho, basta que se prenda o caiga un fósforo y esto va a incendiarse completamente. No fue un fósforo, fue una chispa Mm. de, de un asado que estaban haciendo. Oye, Fue una Cami, chispa oye, de un carbón que saltó y se quemaron 500 hectáreas. en La esta, razón en por la esta cual no se... nueva, Sí, ¿Mm? Sí, en esta adelante. nueva labor tuya de profeta, esta nueva labor que tienes de, No, de- por de adivinar favor, el, no quiero tener de este tipo de adivinar el profecía. futuro, No quiero que te se quería, cumplan. te quería hacer una pregunta bien al hueso. ¿Se están Dale, robando el agua en Chile o no? sí, hay un robo de agua. Hay un robo de ¿Cómo? agua, claro, patente, eminente, que ya no se puede detener, y un poco a eso iba, como en este gran recorrido de las comunas del Distrito 14, las 14 comunas del Distrito 14, eh, me he dado cuenta y he visto pozos de carácter completamente ilegal en diferentes comunas. He visto tranques donde lo que hacen es, no sé, viñas, y así ya lo dije en mis redes sociales, ya estoy más Mm, amenazada, que me da lo mismo. La Viña Pérez Cruz lo que hace es generar un tranque en donde eh, acumulan las aguas en la altura, cosa que no baje por el sector del Escorial de Paine. Entonces, el sector de Escorial tiene que regar a goteo, y chuta. lo que hacen es generar como turnos las personas para vigilar de que el agua que está ahí en ese tranque atrapada, que además está con reja, alambre púa y toda la cuestión, yo me metí a la mala, que capaz que sale alguna acción por ahí. Pero para denunciar finalmente como el agua sí está, el agua existe, Oye, lo que pasa es que está siendo retenida, ¿y y eso es ilegal? Es ilegal. esa retención es ilegal. Esa ¿Y por, retención es ilegal. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué hay gente que se siente con el derecho de negarle el agua a todo un valle, por ejemplo, que tú me dices que Curacaví está secándose, ¿no? ¿Por qué alguien tiene la libertad de hacerlo? Bueno, en el caso que te estaba comentando recién de este tranque que está como cerrado en la comuna de Paine, y la respuesta que da la persona que es
dueña de la viña, es tráiganme a la DGA, tráiganme a Carabineros, tráiganme a la Superintendencia. Yo aquí no voy a mover mi viña y no voy a liberar el tranque. No va a correr el estero para abajo como una sensación de no me pueden tocar porque estas aguas me corresponden y en el fondo como tengo el poder de y por ende soy intocable. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué qué se da este intocable? fenómeno? ¿Por qué se da este fenómeno? Porque lamentablemente, y lo conversaba ayer, bueno, ya no recuerdo porque tengo una confusión de días, pero lo conversaba hace unos días con un dirigente. ¿Cuál es el problema? El problema está en nuestra institucionalidad. ¿Mm? La Dirección General de Aguas, facultades fiscalizadoras, muchas no tiene. Tiene muy pocas facultades fiscalizadoras. Puede ir, constatar un hecho, irse para la casa, generar un informe. ¿Qué otra, a dónde vamos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde más vamos? Bueno, podemos ir a la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la institución que yo rescato, porque tiene facultades fiscalizadoras, pero también es o sea, es una institución que se ha visto sobrepasada, porque al ser la única que tiene las facultades fiscalizadoras, todas estas denuncias llegan a parar a la Superintendencia del Medio Ambiente o la SMA y los procesos son larguísimos. Y La déjame superintendencia adivinar, claro, déjame llega, adivinar, pero no, los no procesos tiene son mucho, 5 años. claro, y déjame adivinar, no tienen muchos recursos, no tienen mucho personal, tampoco tienen tantas garras, por ahí, ¿no? Claro. Sí, está por ahí y además que también el factor tiempo es súper relevante con las crisis ambientales que estamos viviendo. No Por podemos supuesto. esperar que un proceso de este tipo, también a propósito de lo que pasó en Curacaví, que se cayó Mm. uno de los túneles del canal Las Mercedes, que correspondía a una pequeña central hidroeléctrica de Colbún, propiedad de Colbún, empresa privada, del año 1937 databa esa central hidroeléctrica, nunca había sido fiscalizada. O sea, como, ¿qué pasa con la Dirección de Obras Hidráulicas que no va a fiscalizar obras que llevan un siglo? Claramente se iba a caer en cualquier momento. ¿Y qué es lo que sucede al final? Que sí, la superintendencia, una fiscalización, pero no podemos esperar años de años el resultado de un proceso que finalmente acaba con multas, porque las multas no son una solución. El No, principio de que le gusta mucho a Caballero Luxic, el que contamina paga, está completamente obsoleto en el derecho ambiental, no, sea, y como además para que se vaya actualizando. Esto es de los años déjame, de- 70. déjame adivinar, y además déjame adivinar, las multas es más fácil pagarlas que arreglar la situación, ¿no? Sí, lógico, porque Y las además ganancias deben son ser mucho bajas, más ¿no? superiores y además se rebajan. Entonces, además existe el derecho a rebaja. Entonces, al final, todo queda en una situación de impunidad, pero lo que estoy tratando de transmitir es que independiente de que la multa sea como pedí a gritos, Luxi, que multen, por Mm. favor, todo el dinero del mundo, poco menos, eso no nos sirve, porque, No, como decía, es un principio que operaba en el derecho ambiental en los años 70. O sea, llevamos 50 años, ya está obsoleto y es precisamente porque llegamos al entendimiento de que una vez que el daño ambiental se genera, no hay vuelta atrás. ¿Y por qué digo mm, daño ambiental? A pesar de que este conversatorio tiene un título de aguas, y es precisamente porque tenemos el problema gravísimo en nuestra actual constitución de que las aguas solo la vemos como recurso hídrico, cuando las aguas ya. son mucho más que un recurso hídrico, son un recurso ambiental, porque afectan a todo el ecosistema que las rodea. Si yo Ah, saco perfecto. un estero pensando como en lo que se ve, que es lo más evidente, que es lo más chocante, también tengo que pensar, o por ejemplo en el caso de Paine, en la laguna, que ahí también Mm, hubo robo de agua, en la laguna Culeo. Ya, mm, se secó, es chocante verla seca. Pero ¿qué pasa? Que no es solamente el recurso hídrico y que se haya secado, el suelo se desertifica, afecta a mm, la vegetación, afecta mm. a
la fauna, los animales que se alimentaban de esa agua, mueren. Afecta a las napas subterráneas, lo que afecta a la tierra que está alrededor, lo que afecta a el suministro de agua potable de la de la región, zona. porque hay que entender que son las napas subterráneas finalmente quienes cumplen la función de suministrarnos agua potable cuando hay periodos de sequía. Y los periodos de sequía se vienen y cada vez con más fuerza. Oye, eh, ¿qué es lo que hace que esta constitución sea tan inepta en el control o en la administración o en la protección del agua? ¿No? ¿Qué es lo que hace que se haya convertido en un tema? ¿Qué es lo que hace que permita que se le entreguen, que se vendan ríos, ¿no? Eh, que, que, Sí. que se entreguen derechos de agua a perpetuidad, que es algo que suena absolutamente descabellado, ¿no? ¿Qué hay en la institucionalidad de nuestro país que permite que esto se haya terminado convirtiendo en un tema? Que el agua, que es una cuestión más básica que la comida, está en riesgo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, hoy me pasó que en la feria en la que estuve fue como un consenso transversal, porque precisamente una de las Mm, cosas que está en mi afiche, como tratando de resumir las ideas base, son hagámosla bien ecológica, el agua es de todas y todos. mm, Eh, Nadie me dijo como esto es un sinsentido, sino que todo lo contrario. Oye, yo no puedo tomar agua en mi casa, yo no puedo tomar mm, agua de la llave, estoy comprando agua y es para todas las funciones de la vida como diaria de una persona, no solamente implica el consumirla, beberla para no morir, o sea, claro. como íntimamente ligada a la vida. Mm, Quizás puede sonar como, oye, ¿qué está diciendo esta cantidad que es tan de sentido común? Bueno, esto de mm, sentido común no está regulado actualmente y no está consagrado actualmente. Y lo que dices tú de que se rematan ríos es real y eso es un problema por la actual institucionalidad ambiental que tenemos, que es la famosa Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Primero porque la DGA depende del Ministerio de Obras Públicas y ya existe un Ministerio de Medio Ambiente claro, hace hartos años. ¿Qué claro. tiene que ver las obras públicas con la Dirección General de Aguas? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay derechos de aprovechamiento y los derechos de aprovechamiento son completar una solicitud, hacer unos avisos en el diario, así como muy burdamente la explicación, poner un par de avisos en el diario que nadie lee y bueno, te lo adjudico, lo inscribo en el conservador, estamos ok, tengo mi derecho de aprovechamiento y yo hoy quiero ir con un proyecto no sé, un proyecto bien malo, de extracción de ario, no, una cementera, ya, una Mm, cementera. Entonces tengo que tener los derechos de aprovechamiento que hayan, si hay agua por ahí, entonces me los van a pedir y voy y los pido y los inscribo y listo. O quiero hacer una hidroeléctrica, también lo mismo. Voy, pido y lo inscribo. Entonces, en el transcurso del tiempo, voy pidiendo financiamiento para mi proyecto y no estoy ocupando esos derechos de agua. mm, Entonces, ¿qué es mm, lo que va a pasar? La DGA me va a decir, bueno, tiene que pagar una multa porque no está ocupando esos derechos de agua. claro. Entonces, yo voy a decir, nadie me va a ir a comprar estos derechos de agua, así que remátenlos. Y se van a remate y nadie va a los remates. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto igual es una cuestión de políticas públicas, en el sentido de que la ley de presupuesto designa un presupuesto muy bajo a la DGA. Lo que debiera pasar es que la DGA vuelva a llamar a un segundo remate donde se adjudica estos derechos de aprovechamiento. Y entonces las aguas vuelven de alguna forma a un organismo del Estado y se pueden redistribuir mejor. Pero como la DGA no tiene la plata, literalmente no tiene la plata para llamar y adjudicarse esa agua, lo que hace es, no pasa nada, queda hasta ahí. Y vamos al otro año y así, y así, y así. Entonces, por eso se rematan ríos en Chile. Y al final, lo peor de todo es que son aguas que están captadas, por decirlo de alguna forma, porque ya quedaron inscritas a nombre de una persona jurídica o natural, que no se utilizan y que no vuelven al Estado para poder ser administradas
bajo un concepto como de priorización, Ujú. porque no se le asigna el presupuesto suficiente a la Dirección General de Aguas para que compre, o sea, yo lo encuentro atroz esto, pero Es como, rarísimo, por ¿no? Es último, como comprar el pensando aire. dentro de, sí, como comprar Mm, aire, pero como mm, dentro del contexto que estamos, ni siquiera así se logra rescatar las aguas, como ya bajo este sistema, como que entiende que el agua es un producto más de supermercado, ni siquiera así pueden volver las aguas a la administración estatal mm, y redistribuirlas como corresponden. mm. Entonces, por eso se remata el agua y eso es, o sea, se rematan los ríos, pero lo más triste de todo, que es lo que te comento yo, es que no vuelven a el Estado, a la Al Estado. administración estatal. Mm. Oye, eh, va a ser un momento terrible en la convención cuando digan, ahora vamos a comenzar a ver el tema del Sí, agua. sí, va a ser un Yo tengo momento terrible. yo pienso que Mm, ahí van a aparecer los fusiles, los maletines con plata, porque sí, hace un tiempo atrás me comentaban que no era tan terrible el tema para las mineras como para la agricultura, porque las mineras agarran sus cosas y se cambian de país, pero los agricultores no tienen cómo cambiarse de país, y ellos han basado su matriz productiva en estos privilegios y en estas estupideces de la Constitución del 80. Entonces la pregunta es, ¿qué se debe hacer con esos derechos de agua a privados que están consagrados en la actual Constitución? ¿Vamos a tener que expropiar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a ser una especie de nacionalización del agua? ¿Cómo lo ves tú? bueno, yo tengo el mismo diagnóstico tuyo, de hecho, yo creo que la primera cosa que yo iría a poner en el reglamento que debe plebiscitarse, si es que no hay consenso por parte de las y les convencionales, Sí, es el agua. O sea, como exacto. esto no va a ser un punto de consenso. Mm, Tenemos claridad sobre eso. Y no porque no haga sentido común en las personas que tienen que sufrir la escasez, ya se está sufriendo la escasez de agua a nivel de la región metropolitana y en muchos otros lugares, también lo mismo que vemos en las zonas de sacrificio, es una realidad que se instaló y que llegó para mm, quedarse. No va a mm, haber un punto de acuerdo sobre esto. Yo creo que esta materia va a tener que plebiscitarse porque tiene que quedar consagrada de forma expresa en la Constitución. No mm, creo que sea bueno dejarlo a- al Congreso, a la nueva fórmula de Congreso que tengamos también pensando en un Congreso unicameral, que puede ser una propuesta ya hablando más de orgánica. A mí me gustaría que esto quedara es- escrito explícitamente en la nueva Constitución, así que materia a plebiscitarse si es que no hay consenso, pero yo creo, al igual que tú, que tenemos un problema muy grande mm, con la agroindustria. Y mm, no solamente la agroindustria, como también tenemos problemas con la industria avícola y con toda la industria que tenga que ver con la producción de carnes, ya mm, sean rojas, blancas, sí. el- eso es todo un problema. Y Oye, pero ya, pues dime, ¿qué tenemos que hacer entonces con esos derechos de agua privados? ¿Qué van a quedar ahí? No es no es posible de hacer, de aplicar alguna forma de ley retroactiva. Van a caer dentro de los acuerdos del 15 de noviembre, que había cosas que no se tocaban. ¿Qué va a pasar con eso? desmitifiquemos, no, nada Ya, pues. de de las cosas que no se tocaban del 15 de noviembre. Eso es ahí desmitificando sobre los acuerdos del 15 de noviembre, no hay nada que no se pueda tocar. Eh, yo creo, bueno, es un principio del derecho de que la ley no opera con efecto retroactivo, la ley, Mm, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si es que establecemos en la Constitución el agua como un derecho humano y que la nueva gestión y administración de las aguas deberá priorizar siempre el consumo humano por sobre, por ejemplo, las actividades de industria, etcétera, etcétera? Hoy día las aguas están todas inscritas, como dices.
Entonces, como, ¿qué vamos a hacer? Bien, mm, buena constitución, linda, bacán, pero mm, hay que hacer algo porque los derechos de aprovechamiento quedaron inscritos de forma perpetua. mm, Yo expropiaría los derechos de aprovechamiento bajo los siguientes criterios. Creo que en primer lugar hay que fijarse cuáles son los derechos de aprovechamiento que están siendo utilizados o no. Por lo que te comentaba recientemente, o sea, hay derechos de aprovechamiento que están inscritos de forma perpetua y ni siquiera están siendo utilizados por ah, generalmente titulares de proyectos. Entonces, ¿por ah. qué no expropiar esos derechos de aprovechamiento? Ah, claro, Entonces, como la reforma agraria que quitaba los predios que no estaban productivos, una cosa similar. Mm, sí, algo similar, como ah, si yo tengo mis derechos de aprovechamiento y no los utilizo, entonces el primer criterio creo yo que debiera ser la no utilización de los derechos de aprovechamiento, que son, que es un porcentaje no menor. Hay mm, muchos derechos de aprovechamiento, o sea, aguas que en el fondo están tomadas, amarradas jurídicamente, pero que no se pueden utilizar mm. porque están inscritas. Entonces, pero no se usan. Entonces, Yeah, ¿por qué las tiene inscritas? Que mm, generalmente son personas jurídicas que están desarrollando algún tipo de proyecto. Entonces, partiría por ahí y luego claro, empezaría a escalar hasta asegurar el consumo humano como prioridad. Eh, claro, porque, Después por de eso ejemplo, empezamos acá, como a discutir. Sí, claro, porque acá, por ejemplo, me dice Lanas de Ángel o Sandón, dice, el agua que yo tengo es un privilegio que heredé de mis abuelos, además de 8 hectáreas de tierra. No voy a permitir que me la quiten. Quítenle a los ricos, a los nuevos ricos que tienen agua por ser ladrones. ¿Se tiene que asustar Ángelo Sandón con esta propuesta? Porque él tiene 8 hectáreas y tiene ciertos derechos. ¿O se tienen que preocupar los que tienen estos derechos que dices tú y que no los están utilizando? yo creo que los primeros que debieran preocuparse, me encanta cuando el público empieza a interactuar. Yo creo que las primeras personas que tienen que preocuparse. Mm, Sí, porque eso definitivamente debe continuar sucediendo. Así que ya, las primeras personas que tienen que preocuparse son quienes roban agua, en segundo lugar, mm, quienes tienen derechos de aprovechamiento y no los utilizan. Y aquí Ángel, si él tiene sus derechos de aprovechamiento y les da una utilización, me refiero seguramente por la cantidad de hectáreas que menciona que tiene, me imagino que es para consumo o uso agrícola. Yo creo que no debiera preocuparse, todo lo contrario. Esas son las personas o el uso de las aguas que queremos resguardar, que el día de mm, mañana se puedan utilizar las aguas para consumo personal o consumo familiar y también para el consumo de, de las actividades de pequeña agricultura, mm. porque hay que medir 8 hectáreas versus lo que es la agroindustria. Entonces, Sí, claro, hay que yo no me separar. preocuparía. Ya, Además, y como tranquilo, Ángel. para agregar el tranquilo a esto, yo no me preocuparía. Yo primero iría a hacer un catastro de las personas que tienen sus derechos inscritos y no lo ocupan, porque si no lo Mm, ocupan, pues entonces presumo que no lo necesitan o es por un proyecto que va a futuro y claramente que la priorización tiene que estar para el desarrollo de estas actividades económicas que para algunas personas son su sustento y además el claro, consumo de agua potable para las personas en sí, que lo necesitamos como para funcionar en el día a día. sí. Y lo otro que iba a decir, pero se me fue la onda, así que pregúntame. No. Ya. Entonces, hasta donde entiendo, tú tienes como no sé si una prioridad, pero sí lo tienes muy presente, esta necesidad de que derechos de agua retornen al Estado, que los que no están siendo utilizados retornen al Estado. Y una vez que el Estado los tenga, ¿qué debería hacer? ¿También los vende, los arrienda? ¿Qué es lo que haría el Estado con esos recursos nuevos? No, por ningún motivo. Hay que acabar con la mercantilización del recurso hídrico. No, 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 no a la privatización de las aguas. Las aguas son bien nacional de uso público, le dice nuestra constitución, y después apellida, y entonces todo queda en letra muerta. Así que yo creo Claro. que tienen que regresar a la administración
no se la dejaría a la DGA. Yo, partiendo por eso, creo que necesitamos definitivamente una institucionalidad acorde que sea capaz de gestionar las aguas como corresponde y Mm, establecer un marco de priorización de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, o sea, como no, una vez que tenga cubierto el consumo humano, una vez que tenga cubierto, por ejemplo, yo conocí mucha gente en el sector de la provincia de Petorca, en la localidad de Cabildo, o en la Ligua igual, que tenían sus predios y no podían, por ejemplo, desarrollar agricultura, pero a mínima escala. Te estoy hablando de claro. una huerta porque no tenían para regar. ¿Qué hago Mm, con esas tierras? Como nadie va claro. a comprar esa tierra. Y hay pronosticado, eso es lo que iba a decir, que siempre me dicen como "Ay, ya la fin del mundo, apocalíptica, no sé qué", pero hay pronosticado, hay evidencia científica que se pronostica un proceso migratorio de que vamos a Mm, abandonar esta región, la metropolitana, porque se va a ah, secar. ah, Entonces, mira, sin agua, nos vamos a terminar yendo hacia otros lugares. De nos vamos a ir hecho, alejando al sur de a poco. sí, sí, de Bueno, hecho, y hablando súper en serio, como mm, en términos inmobiliarios, las propiedades que se encuentran en el sur de Chile han ido comenzando a subir de valor. Y es porque se mm, pronostica de verdad que va a haber un proceso migratorio. El tema es que no todas las personas van a tener la capacidad para enfrentar ese proceso migratorio. ¿Qué van a hacer las mm. personas que ya tienen sus tierras, por ejemplo, en todas estas comunas que yo veo? Porque todas las comunas del Distrito 14 tienen decretos de sequía vigentes, todas, Uf, chuta. sí. Eso Oye, es fuerte, es un dato duro y es un dato fuerte. es Entonces, terrible. ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a trasladar a todas estas personas cuando nos quedemos de aquí a 5 años más sin agua, toda la región metropolitana? ¿Qué vamos a hacer? Como alguien va a venir a comprarnos, por ejemplo, si tengo una vivienda, alguien me va a venir a Mm, comprar mi vivienda. Nadie, porque nadie va mm, a vivir en un terreno donde ya no hay suministro de agua potable. Entonces voy a mm, tener que hacer abandono simplemente. Y si soy una persona afortunada y privilegiada, quizás podré tener otra vivienda cuando haga este proceso migratorio. Pero si no, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un montón de problemas de vivienda con el proceso migratorio porque exacto. se entiende que no existe esa capacidad, entonces no podemos asegurar la vivienda con toda la como institucionalidad que existe acá en la región metropolitana. Vamos a Mm, poder hacerlo frente a un proceso migratorio donde la mitad de la población se va a tener que trasladar porque no tiene agua para tomar. Así es simple. exacto. Entonces, es un poco catastrófico, pero es la realidad que se nos viene encima y vamos a tener que tomar medidas quizás un poco extremas, pero ahí hay que ver cuál es el bien jurídico que se quiere proteger. Y yo creo que el Claro, bien jurídico que se tiene que proteger siempre es la vida. exacto. Oye, hay una, entonces, lo que buscamos es que retornen la mayor cantidad de recursos al Estado, para que el Estado los administre con un criterio, con el criterio que plantean, ¿no? De consumo humano garantizado, priorización del consumo humano garantizado. Ya, pero eso es a partir de esas expropiaciones de recursos no utilizados. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa, o qué debería pasar, dices tú, con un lugar, un valle, donde hoy día todo el recurso hídrico o la gran mayoría del recurso hídrico está capturado por una gran empresa y ya no hay consumo garantizado? Y ese recurso está siendo utilizado, ¿no? No hay recurso no utilizado que expropiar. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener que definir que hasta aquí nomás usted y todo esto le vuelve al consumo humano. ¿Va a haber una forma de expropiación ahí? Yo creo que más que de expropiación va a ser ¿Mm? una redistribución del recurso hídrico. Eh, yo te ponía el caso y no tengo ningún problema en decir de que creo que los derechos de aprovechamiento, que son muchos, que no se ocupan, tienen que expropiarse porque no se están Sí, claro. utilizando y son aguas capturadas, pero en ¿Mm? ese caso se están utilizando las aguas, pero si eso pone en riesgo la quema de 500 hectáreas, Sí, claro.
si eso pone en riesgo las viviendas de las personas que vivían en el valle, las vidas de las personas que mm, tuvieron que salir corriendo de sus casas para pensando que se les iban a incendiar las casas y bueno, para salvarse al fondo, entonces tenemos que hacer una redistribución de las aguas y tenemos que mm, ver cómo priorizamos en primer lugar el consumo humano y cómo en segundo lugar protegemos el medio ambiente, porque yo te aseguro que a esa industria, si por ejemplo, no sé, del carácter que sea, no se produce esta redistribución, no le va a servir de nada conservar sus miles de derecho. litros de agua que Exacto. tenga ya inscritos, si se va a quemar toda la industria o se va a ir toda la población de ahí o no van a llegar los trabajadores hasta allá porque las condiciones de carácter climático van a ser insostenibles. De verdad, como que son muchos factores, por eso estas problemáticas ambientales a veces nos cuesta aterrizarlas porque involucran muchos elementos. Exacto. Entonces, también hay que pensar en ese sentido, como aquí nadie es que esté pregonando el retroceso como del progreso, que creo que se ocupa muy mal esa palabra cuando se dice, Sí, por porque me lo han supuesto. dicho mucho, por eso lo rescato, me lo han dicho mucho, como, Mm, es que tú estás pregonando que retrocedamos en el progreso, y no, es todo lo contrario, hay que pensar cómo este desarrollo se hace de forma sustentable y eso ese es el punto. significa crecer económicamente, pero considerando el factor sociedad y considerando el factor ecológico. Ese Mm, es el desarrollo sustentable, no sí, es pues, el puro crecimiento económico. es Entonces, básicamente no matar la gallina en los huevos de oro, ¿no? O sea, cuidarla, proteger este recurso, distribuirlo de manera racional para que no termine faltándolo. Oye, Cami, yo te quiero llevar a otro tema que me llama mucho la atención. Yo hace muy poco tiempo que conozco el término ecofeminismo ah, y ujú. tú te declaras, ¿no? Ecofeminista. ¿Cómo se relaciona la desigualdad de género, ¿no? Con la crisis medioambiental? Porque de ahí viene más o menos el tema, ¿no? Sí, de ahí viene la corriente, aunque eh, hay subcorrientes, como en todos los Como en movimientos todo, o sí. pensamientos. Voy a partir por la subcorriente que es muy conocida, pero es a la que yo no adhiero. ¿Ya? Así que hay ecofeministas pueden después tirarme piedras, no mentira. Ataques entre feministas jamás. Eh, Hay una corriente que plantea que por como esta cualidad intrínseca de el género femenino de cuidar por el Ujú, instinto maternal, de tener una labor de cuidados que va asociada precisamente a la maternidad, a la gestación, eh, pueden cuidar mejor del medio que las rodea, las mujeres, que los hombres. Y en eso se basa como principalmente una corriente del ecofeminismo que siempre habla como las madres y que pueden cuidar a sus hijos, así como cuidamos a la madre tierra. Y en realidad yo no estoy muy a favor de esa postura. ujú. Creo que no es muy feminista de partida porque no creo que todas las mujeres tengan instinto maternal. De hecho, yo no tengo instinto maternal y me identifico como mujer dentro Ujú. de los géneros. Así que no creo que sea menos mujer por no tener un instinto maternal. Sí, claro. Eh, en esa línea, creo que el ecofeminismo se sustenta más desde la base de que hay dos sistemas de dominación que se cruzan y que son patentes en algunos ejemplos que voy a dar para que se quede bien claro. Por una parte, tenemos el sistema de dominación, que al final son expresiones de nuestro maravilloso sistema neoliberal, que es seres humanos, naturaleza, y de ahí el extractivismo y la explotación de los recursos. Y por otra Mm, parte, tenemos el patriarcado, que igual es una expresión diferente del sistema neoliberal, por eso como que a veces se conjugan estos dos conceptos dentro de una misma frase, porque al final son expresiones
que entiende que hay un género que es superior a otros. Prefiero hablar y reconocer que también hay otros géneros o personas que se identifican a veces con un género y a veces con otro, como no binarias o personas no binarias. Entonces, en esa línea, entender como el género masculino superior y que existe una relación de jerarquía y existe una relación como de superioridad frente al género femenino y a estos otros géneros, las personas no binarias. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos observar dentro de los recursos naturales, y voy a utilizar este término a propósito, porque cuando los elementos de la naturaleza se explotan con fines productivos para obtener un beneficio económico, se les denominan recursos naturales. Así que cuando los recursos naturales se explotan como si no hubiera mañana, vemos claramente una explotación de cuerpos, por ejemplo, como lo son los ríos, porque para mí los ríos son cuerpos, son masas de agua, pero son cuerpos finalmente, con fines únicamente productivistas. Y también lo hemos visto en el caso de las mujeres, y que también tiene mucho que ver con este sistema neoliberal y de patriarcado, en donde se utiliza a la mujer con fines netamente el cuerpo de la mujer, con fines netamente productivistas, o sea, se explota solamente para obtener un beneficio económico, por una parte, y cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, y por otra parte, como ligándolo igual con el tema del sistema neoliberal y cómo son distintas expresiones, el cuerpo de la mujer se explota de muchas maneras, como al tiro podemos pensar en ejercicio, no sé, de prostitución o de trata de blanca o de ese tipo de cuestiones, pero si lo vemos en otras escalas, por ejemplo, esta como imagen de belleza que nos han impuesto, también ahí hay una explotación del cuerpo de la mujer con fines meramente productivos y que son de ganancias y que provienen de este sistema neoliberal en donde hay un entendimiento de que hay un género que es inferior y que por lo tanto a ese género se le puede decir cuáles son los estándares de belleza con los que debes cumplir y que finalmente eso se traduce en una ganancia como directo al sistema neoliberal que funciona así, con lo que sabemos que deviene de los estereotipos de belleza, etcétera, etcétera, en particular para el género femenino y otros géneros. Entonces, ahí vemos claros cruces en donde hay explotación de cuerpos con fines meramente productivistas. Y Exacto, eso es lo que yo considero ecofeminismo y es la corriente a la que adhiero. fantástico. Oye, entonces, solo para estar seguro que entendí, reconocen en el neoliberalismo conductas patriarcales que oprimen al género femenino, que se comporta de maneras completamente diferentes. Y eso se lleva a la relación entre el Estado o este mismo modelo patriarcal con respecto a la naturaleza. Y lo que ustedes contraponen a eso es que esos mismos principios femeninos contribuirían a una mejor relación con el medio ambiente, ¿no? Es una como relación cruzada. Dicen, no, el patriarcado no lo hace bien con la naturaleza, reproduce patrones de explotación similares con la mujer y con la naturaleza, entonces nosotros estamos planteando esta otra forma de relacionarnos. Más o menos por ahí, Sí, ¿no? sí, va por ahí, Fantástico. va por Ya, ahí. es que hasta ahora ya tengo las neuronas fritas. Oye, mira, para ir cerrando y para no quitarte más el tiempo, te quiero proponer algo. Me gustaría que que todo este cuadro que tú nos pintaste, que es muy preocupante, la desertificación, todos los problemas que va a acarrear los movimientos migratorios que producen las desertificaciones o los agotamientos de ciertos recursos, ¿no? Se acaba un filón minero, se acaba el salitre, se acaba el agua y vienen, ¿no? Estas olas migratorias que inundan un país o una región. Eh, no se ve muy bonito el panorama, porque no es solamente la sobreexplotación del recurso, sino además hay una condición medioambiental, una emergencia climática
que lo está empujando. Unidas estas dos cosas forman un panorama bien dramático. Frente a eso deberíamos tomar decisiones entonces igual de dramáticas en nuestra Constitución. ¿M? Y a mí me gustaría que eso tú me lo dejaras planteado nítidamente. ¿Cómo debería estar tratado el tema del agua en una nueva Constitución? Sí, yo creo que hay que tomar medidas dramáticas y de hecho ya en esas medidas dramáticas estamos con retraso. Estos cambios debieron haber sucedido muchísimo antes. Además, a propósito de la realidad del cambio climático que tú recoges, a nuestro país nos afecta, ya nos afectan 7 de los 9 factores del cambio climático. Entonces estamos altamente expuestas y expuestos y cero preparados. Entonces, en realidad es una realidad que nos va a pegar y aquí a veces a la gente hay que hablarle el bolsillo nomás, pero también esto va a pegar al bolsillo porque va a tener un coste muy enorme el hacerse cargo de los desastres naturales que se van a venir a propósito del cambio climático. Por eso se desbordó el río Maipo hace un mes atrás y por eso el agua salía contaminada por un fenómeno climático. Entonces, este tipo de cuestiones van a ser repetitivas en el tiempo. Yo creo que el agua, lo más importante, como desde el paradigma, antes del puño y letra, tiene que quedar consagrada como un recurso ambiental. ¿Ya? O sea, tenemos que entender que el agua interactúa con otros elementos de la naturaleza. Entonces, recurso de carácter ambiental y no solo hídrico, que ese es un grave error de cómo está regulada actualmente hoy en detalle en el Código de Agua, solamente como si fuesen agua, y en realidad involucra muchos otros aspectos. No hay un enfoque ecosistémico de las aguas, vale decir, de cómo interactúa, como por ejemplo, con la minería. Por ejemplo, cómo actúan con el suelo, que ni siquiera existe ley de suelo, o sea, los suelos son inexistentes en Chile y todo lo que haya para abajo. De verdad, parece curioso, pero es cierto, de cómo hay una interacción con bosques, que hay leyes, pero tampoco están reguladas a nivel constitucional, cuáles son las zonas que van a ser protegidas. Entonces, toda esa interacción de las aguas respecto de otros elementos de la naturaleza debieran quedar consagradas entendiendo de que tienen un carácter ambiental y que afectan a los ecosistemas donde se desenvuelven. Yo eliminaría ese inciso donde se menciona los derechos de aprovechamiento, que fue como el amague para privatizar las aguas, como y decir, y después salir diciendo, no, pero si la Constitución dice que las aguas son bien nacional de uso público. Ya, pero sabemos cómo funciona la cosa en la práctica. Entonces, eso se elimina de raíz. Luego, las aguas, más bien el consumo de agua potable es un derecho humano y existirá una nueva gestión de las aguas, la que será gestionada a raíz de la institucionalidad ambiental detallada en el capítulo, Claro, porque vamos a dejar esa institucionalidad regulada en la nueva constitución. Mira. Oye, Camila, te quiero dar las gracias por el tiempo. Estoy seguro que hubo gente ahí del Distrito 14 de Alhue, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto. No, es que esta cuestión es increíble. Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro, Talagante. Yo le quiero decir a la gente que está viendo esta conversación que la Cami en realidad es súper blanquita, pero que está quemada Ah, de sí, tanto salir, claro, sí, sí, pero sí, sí. y que está con la voz como está porque está haciéndose cargo de una cantidad enorme de, ¿cuántas son? 14 ¿Cuántas en comunas. total? 14 comunas, distrito Sí, 14, pero 14 no comunas. solamente la cantidad de comunas, sino que Ah, también las distancias. claro. Hay sectores muy alejados. Entonces, Mm, bueno, yo esta semana, perdón, la semana siguiente termino de completar el distrito de la wow, visita a todas las comunas, sí. Con mucho wow, orgullo lo puedo decir, porque la verdad es que es bien, un sacrificio grande. Duermo sí, poco, pero ya el 8 de abril dormiré. Eso es lo que me repito todos los días, dormiré el 8 de abril.
Eh, Oye, el, Cami, el- yo quiero, sí, yo quiero felicitarte por haber tomado esta comuna, este distrito. Yo también entiendo que al tú estar tan interesada en el tema del agua, ir por este distrito es también, van tus convicciones ahí, ¿no? Porque es están una cruzada sufriendo, completamente personal, exacto, aunque y cruzada es tomar, como palabra muy católica. no, Es sí, una convicción, hay una convicción sí. muy personal, sí. Entonces es bien admirable y yo te felicito. Y esta candidatura está a tu disposición también para lo que tú necesites. Y eso, muchas gracias. Vamos a seguir hablando nosotros, adentro de la convención, afuera de la convención, donde sea, Sí, vamos a seguir colaborando y yo voy a estar encantado de aquello. Oye, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Vamos a seguir peleando y de nuevo, lo que necesites. ¿Mm? ya pues Jorge, muchas gracias por haberme invitado. Como siempre, un gusto conversar. Tengo muy buenos recuerdos ahí de esos primeros videos Sí, y de ahora estar ambos en candidatura en distrito me parece muy, la verdad me alegro. sí, Creo y es que muy bonito todo. ninguno esperaba que No, tomáramos este rumbo. Solo no, todo comenzó con videos de información a la ciudadanía para entender por qué era importante una nueva constitución. Y bueno, exacto. así es la Y ahora, vida y así son los caminos. Y espero de que podamos retomar estas conversaciones en la Convención Constitucional. Y si no es así, bueno, por fuera también, porque ya la intención de ser parte de este proceso existe, así que vamos a estar presentes de una u otra forma. Así que te deseo mucho éxito, lo mejor a ti para ti también. y sigamos levantando estas temáticas que son importantes. Así que un abrazo y espero a descansar. Un abrazo grande y a los que nos estaban escuchando, darle también las gracias, presentarles, no, para el otro lado, presentarles a Camila Musante y su tremendo trabajo por la defensa de un bien, de un recurso que va a estar en la mente y en los corazones de todos para los próximos años. Ella se está adelantando a una discusión que es fundamental para nuestro país y en particular para la Convención Constitucional. Así que gracias a todos y nos vamos a ver en otro conversatorio pronto. Chao, Camila. Chao, chao. Chao, Jorge, que estés súper bien. Un Igual, abrazo. chao.